Buenos días, chicos, a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Una disculpa por el cambio de planes, pero pues así son las cosas. ¿Quién habló? ¿Fanny? ¿Tú hablaste, Fanny? Perdón, dejé el micro activado. Ah, te escuchaste así con una voz del más allá y dije, ay, en la torre, ¿qué le pasó a Fanny? Ok, pues buen día a todos, muchachos. Si recuerdan, ya les había mencionado que para nuestro tema, pues obviamente es necesario tener nuestras, nuestra tabla periódica presente. No sé si tuvieron algún problema con los ejercicios que se realizaron, si me hacen algún comentario, por favor. Creo que no. ¿Nadie tuvo problemas para resolver los ejercicios que se dejaron? No, profesora. Sí, profesora, con el primero y el penúltimo. Primero, ¿de cuál parte de los ejercicios? De la Parte segunda 1, parte. ejercicios parte 2. Sí, ¿Cuál de todos? A ver, permíteme. A ver, esos son los ejercicios parte 2. ¿Cuáles? el primero y SBO4 elevado a la menos 3. Ah, pero ese ejercicio es el de la regla de los iones, Benjamín. Es que no entendí muy bien. Este ejercicio, déjame ver si lo puedo copiar. Ah, me mandó a otro lado. ¿Cómo se copia tú? Ah, sí, copiar. No. Aquí está, ya. Este ejercicio, Benjamín, en la regla número, ay, si me ayudan, me dicen qué regla es. La que dice que la suma de los números de oxidación de un ion debe ser igual a la carga del ion. Jóvenes, ¿con quién estoy hablando? ¿Con nadie o qué? Es la regla, bueno, el punto 6. Entonces, Teo, para esto, se supone que la suma, o por ejemplo, el número de oxidación que le des al oxígeno y el número de oxidación que le des al telurio debe de ser, la suma te debe de dar -2. Entonces, ¿qué número de oxidación le vas a dar al oxígeno, por ejemplo? -2. Estoy hablando con Benjamín. Por favor, Benjamín. ¿Qué número de oxidación le voy a dar al oxígeno, Benjamín? Según las reglas. Pues sí, -2, ¿no? Sí. No, ¿me estás preguntando o me estás diciendo? Le digo. Ah. Le vas a dar un número de oxidación de -2, ¿por qué? ¿Por qué?
por el 3 del oxígeno. No, no. Tú le vas a asignar un número de -2 porque la regla dice que generalmente su número de oxidación va a ser -2, a menos que esté en un peróxido, y esto no es un peróxido. Entonces, la regla dice así. Entonces, si ya le asigné -2 al oxígeno y la suma me debe de dar igual a -2, entonces yo tengo que ver que en este caso la suma de estos números sea así. Entonces, X, que es el número que le corresponde al telurio, multiplicado por 2, porque son 2 átomos de telurio, más, en este caso, ahí donde está el signo, más, y la carga que le asignaste ya al oxígeno es de -2, es -2 por 3, -2 por 3, -2 por 3. Benjamín. Pues -6, ¿no? ¿Me preguntas o me respondes? Le respondo. Pues entonces no me preguntes. Y entonces esto es igual a ¿cuánto? A 3. No, solo estás adivinando, Benjamín, solo estás adivinando. Es 0. Tampoco. ¿Qué dice la regla de los iones? Y te estoy preguntando a qué regla me estoy refiriendo. ¿Le pueden decir a Benjamín qué regla es de la que estoy hablando, por favor? ¿Le dicen qué regla para que él vea sus anotaciones? Porque espero que hayas tomado notas, Benjamín. Es la 6, profesora. Regla número 6. Por favor, Benjamín, ¿puedes leer la regla número 6? Es que yo no entendí esa nota y no la anoté, profesora. ¿No entraste a dónde? ¿A la clase? No, sí entré, pero no entendí esa regla. Y no quiero que la leas. Te di una indicación. Quiero que la leas. No que me des excusas. Sí, pero no la anoté yo, por lo mismo de que no la entendí. A ver, o sea, como no la entendiste, no la anotaste. Eso es lo que me estás diciendo. Sí. Tus excusas son absurdas, Benjamín. Y no me gusta que me mientan y no me gusta que me quieran ver la cara tampoco. ¿Alguien le puede leer la regla número 6 a Benjamín? Porque parece ser que Benjamín, cualquier cosa que no entiendas, Benjamín, parece ser que para ti es un hecho que no vale la pena anotarla, ¿no? No la entiendo, no la anoto, porque no la entiendo. ¿Para qué la anoto si no entendí nada? ¿No se te hace absurdo? Tu respuesta es molesta. Lo que dices es molesto. Me indigna además que me des una respuesta así. Ahora sí, ¿quién me va a hacer el favor de leer? Yo, profesora. Gracias. Dice, la suma de los números de oxidación en un ion debe ser igual a la carga de ese ion. Muy bien. Esto que vemos aquí es un ion. Siempre que vean elementos como en este caso trióxido de telurio, encerrado en un paréntesis o en corchetes, como este es el caso, y afuera haya un número en el extremo superior derecho, ya sea positivo o negativo, quiere decir que eso es un ion y tiene una carga. En este caso tiene una carga negativa y en este caso esta carga es de -2. Entonces, en este caso, en general, todas las otras reglas decían que la suma siempre de todos los números de oxidación nos debería de dar 0. Pero cuando encontramos un ion y este ion tiene una carga, entonces los números de oxidación que están dentro del paréntesis
la suma que obtengamos de estos números de oxidación que nosotros asignemos, la suma nos debe de dar -2, porque la carga del ion dice que es de -2. Entonces, esta ecuación que yo estoy escribiendo, el resultado debe de ser -2. Entonces, si ya tengo la carga del oxígeno, que es de -2, y ya multipliqué -2 por 3 me da -6, y tengo 2 átomos de telurio, pues entonces nomás me falta saber cuánto vale o qué valor debo de tener para el telurio para que la suma de estos números me dé -2. A ver si eso sí lo sabes hacer, Benjamín, o tampoco. ¿Qué valor le toca a X, Benjamín? ¿No está Benjamín en la sala ya? No, sí estoy, pero estoy pensando. Pues es que no Pues es de es del dos. pensar, no es de El 2 es pensar. Es de resolver una ecuación simple con una sola incógnita. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije en la vez pasada? Las operaciones matemáticas sencillas y simples deben de ser ya de su dominio. ¿Están seguros que eligieron la carrera que quieren? ¿Están seguros que es una ingeniería lo que quieren estudiar? Pónganse a practicar más sus matemáticas porque parece ser que Benjamín tiene problemas con eso y con algo más todavía. Entonces, el número que corresponde aquí sería 2, por 2 sería 4, positivo, obviamente. La carga debería ser positiva. Para que sea más 4 menos 6, entonces nos dé -2. Y entonces aquí, ¿verdad? Podamos nosotros poner su número de oxidación como +4. A ver, déjenme ver si me lo da. Yo lo quiero escribir en color azul. +4. Y entonces, el número de oxidación para el telurio va a ser +4 y el del oxígeno va a ser -2 por esto que hice acá, ¿no? Maestra, en ese no sería 2 el número de oxidación. Ay, perdóname, escribí mal. Tienes razón, estos, discúlpame. +2 para el telurio, -2 para el oxígeno, -2 por 3 nos da 6 aquí. Y aquí es más 2 por 2 me da +2, -6, el resultado me da -2. Entonces, el número de oxidación para el oxígeno, -2, el número de oxidación para el telurio, +2. ¿De acuerdo? Y así queda resuelto esta asignación de números de oxidación que tengo que determinar para cada uno de los elementos que aparezcan en mi reacción. Recuerden que los ejercicios que hicimos solamente corresponden a determinar números de oxidación. Todavía no estamos haciendo un balance, aún no. Pero para poder hacer un balance es necesario saber determinar los números de oxidación. ¿Entendido, Benjamín? Sí, profesora. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Por favor. Entonces resuelve el otro, Benjamín, y me dices cuáles son los números de oxidación aquí de el SbO4. Y Sb es el símbolo de un elemento. No vayas a querer separarlo como azufre y buscar la B no sé dónde, ¿verdad? Porque es otra cosa que les dije. Hay que aprender a reconocer los símbolos. Por eso la tabla periódica la tienen que estar teniendo a la mano, todo el tiempo presente. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Si es que No, hay dudas. profesora. Ok, muy bien. Pues entonces vamos a seguir con el siguiente punto de balance. Y ahora nos toca hablar sobre las semireacciones. Pongan atención y ya les dije, tomen nota, no solamente tomen capturas de pantalla. Las capturas de pantalla no sirven
si no hicieron y no tomaron nota, ¿no? De lo que quieren recordar, ¿no? Del tema. Permítame, ahorita comparto pantalla. Listo. Vamos a ver ahora el tema de semirreacciones. Semirreacciones, jóvenes, de óxido de reducción. Hay que recordar que las reacciones de óxido de reducción se llevan a cabo dos reacciones al mismo tiempo. Dos. Una de oxidación y una de reducción. Por eso el tema que vamos a ver ahorita se llama semirreacciones. Vamos a aprender a identificar cuando la reacción se está llevando a cabo una reacción de oxidación y cuando se está llevando a cabo una reacción de oxidación. Porque, como dije, va a haber dos reacciones que se van a llevar a cabo al mismo tiempo. Y como profesora. ¿Perdón, Anita? Reducción. Es que dijo 2 veces oxidación. Ay, gracias. Perdón. Pensé que había tenido apagado el micrófono. Gracias. Ok. Decía yo que va a haber dos reacciones, una de oxidación y una de reducción. Ok, gracias. Bueno, entonces, repito nuevamente, en las reacciones de óxido de reducción se llevan a cabo dos reacciones al mismo tiempo, una de oxidación y una de reducción. Y las dos reacciones, como se llevan a cabo al mismo tiempo, hay que identificarlas. Y si no sabemos identificarlas, pues entonces no vamos a poder terminar nuestro balance, porque es indispensable saber identificarlas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Dice, es muy importante que el estudiante tenga en cuenta que el electrón tiene una carga negativa. Ya saben, y ya hablamos desde el inicio, cuando vimos número de oxidación, que el número de oxidación habla de la transferencia que hay de electrones. Los electrones que se transfieren o se pierden de un elemento, quiere decir que otro elemento los está ganando o los está recibiendo o los está aceptando. Entonces, no deben de perder de vista, entonces, que el electrón tiene una carga y esa carga es negativa. En este caso, su valor es de -1. Y para simplificar, por ejemplo, en este caso, para los cálculos que vamos a realizar, es importante, aquí dice, que cada vez que veamos el símbolo E, o sea, esta E que está aquí, del electrón, pensemos en el valor negativo de la carga que tiene el electrón, en este caso, -1. Entonces, para no estar escribiendo la carga del electrón que es -1 y que este signo nos cause algún problema a la hora de hacer cálculos, vamos a representar la carga del electrón con esta letra que es la letra E. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que veamos la letra E, significa -1. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, ok, oxidación. Un elemento se oxida cuando pierde electrones, es decir, gana carga positiva. Si lo recuerdan, recuérdenlo, no se les olvide. Siempre que un elemento pierde electrones, recuerden que la materia es eléctricamente neutra. Y si ustedes ven su tabla periódica, viene un número atómico ahí. Por ejemplo, el sodio tiene un 11, eso quiere decir que tiene 11 protones y obviamente eso implica que tiene 11 electrones. Entonces está equilibrada en las cargas. Y si yo le quito un electrón al sodio, entonces va a haber un protón más, o sea, se va a quedar con una carga positiva que no va a tener pareja. Y entonces el sodio va a quedar cargado con una carga positiva, o sea, como dice ahí, gana una carga positiva. Entonces se va a hacer
entre más electrones pierda, se va a ir haciendo más positivo. Entonces, la oxidación es un elemento se oxida cuando pierde electrones. Y si pierde electrones, se va a hacer positivo ese elemento. Y la reducción es un elemento se reduce cuando gana electrones, es decir, gana cargas negativas. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que entre un electrón a un átomo, cada vez que entre un electrón a un átomo, pues ese átomo se va a hacer cada vez más y más negativo. ¿Cuántas veces va a ser negativo? Pues cuántos números de electrones entre. Si entra un solo electrón, pues va a ser una vez negativo. Si van a entrar 2 electrones, 2 veces negativo y así sucesivamente, ¿no? En el caso de la oxidación, si pierde un electrón, pues va a ser una vez positivo. Si pierde 2 electrones, va a ser 2 veces positivo, porque son 2 protones los que van a quedar sin pareja. ¿Sí quedó claro esto? Perdón, esto ya lo he dicho muchas veces y ya he hablado de esto muchas veces, siempre que hemos hablado de la tabla periódica. Bueno, para el cálculo del número de electrones que se encuentran de más o menos, tenemos 2 formas de hacerlo. Es decir, de lo que ya hablamos, que las reacciones de óxido-reducción se llevan a cabo 2 reacciones al mismo tiempo y entonces una de ellas va a ganar electrones y la otra va a perder electrones, necesitamos saber quién gana y quién pierde. No nada más tenemos que saber eso, sino que tenemos que saber cuánto ganan cada una. O sea, si una perdió un electrón, la otra debe de ganar un electrón. Entonces, debemos de saber exactamente cuántos electrones se están ganando o se están perdiendo en ambas reacciones, porque ambas reacciones se llevan a cabo al mismo tiempo. Tenemos 2 métodos, el método gráfico y el método por ecuación. Vamos a ver lo que es primeramente el método gráfico. Tenemos aquí una semirreacción. En esta semirreacción tenemos al nitrógeno con un número de oxidación de +2. Y luego tenemos un símbolo positivo en donde nos dice que tenemos que determinar cuántos electrones participan en esta reacción para que a la salida, esta flecha me indica la salida de la reacción, el nitrógeno obtenga un número de oxidación de +5. Entonces, la E ya les expliqué hace rato qué significa, ¿no? ¿Qué significa la E? Jóvenes. Electrones, carga negativa de -1. La carga, solamente la carga. Y la carga es de -1. Esta E, siempre que nosotros veamos esta E que está aquí, significa -1. Esa es la carga del electrón, ¿de acuerdo? Y esta N que está aquí, esta N en particular, es la que yo voy a calcular. Yo voy a determinar cuántos electrones participan en esta reacción para que el nitrógeno cambie su número de oxidación de +2 hasta +5. ¿Cuántos electrones participaron en esta reacción? Eso es lo que voy a determinar. Entonces, siempre la ecuación la voy a escribir así. Voy a escribir el elemento con su número de oxidación con el que entra a la reacción, con la que inicia. Luego voy a poner más NE. N es lo que voy a calcular. E ya sé que es la carga del electrón, que es -1. Pongo la flecha de salida y a la salida voy a encontrar cuál es el nuevo número de oxidación con el que el nitrógeno va a salir en esta reacción. Entonces, yo ya sé con qué número de oxidación entra, ya sé con qué número de oxidación sale, pero necesito saber cuántos electrones son los que participaron para que este número de oxidación cambiara de +2 hasta +5. Entonces, el método gráfico es simple. Tengo una recta numérica en donde en medio tengo el 0. Hacia la derecha tengo números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hacia la izquierda tengo los números negativos, -1, -2, -3 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bueno,
Pues entonces dice aquí que va de más 2 hasta más 5. Entonces, si va de más 2 hasta más 5, es lo que voy a marcar dentro de mi recta numérica, que va desde más 2 hasta más 5. Si yo cuento estos espacios, o estos espacios, voy a contarlos: 1, 2, 3. Son 3 espacios que recorre esta recta numérica para llegar desde más 2 hasta más 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son 3 electrones los que están participando en la reacción. Eso me queda claro. ¿O nos queda claro? ¿Sí o no? Sí, nos queda claro. Sí, maestra. ¿Sí? Ay, por eso quiero a Fanny. Fanny siempre me responde todo lo que yo pregunto. Bueno, entonces, esa es mi única alumna que tengo asistente en esta sala, porque todos los demás están ausentes, nunca contestan. O sea, solo tengo un alumno en este grupo. Bueno, entonces decía yo que queda claro, ¿no? Que el paso que va desde más 2 hasta más 5 son 3 espacios, y eso significa que son 3 electrones los que están participando en esta reacción. 3 electrones para que el número de oxidación del nitrógeno cambie desde más 2 hasta más 5. Pero aquí falta algo. Necesito saber si los electrones se están perdiendo o se están ganando. Es decir, me falta determinar el signo. Ya determiné N. Si se dieron cuenta, N es el 3. La carga es, la E representa la carga del electrón. La carga del electrón aquí no participa. Aquí lo que necesito saber ahora es si los electrones del átomo del nitrógeno, si este átomo está ganando electrones o los está perdiendo. ¿Los pierde o los gana? Para que pueda cambiar su número de oxidación desde más 2 y llegue hasta más 5. Los pierde, ¿no? ¿Los pierde? ¿Por qué? ¿Quién contestó, por favor? Yo, Luis Pérez Emilio. Luis, dime por qué. Sí. ¿Por qué dices que los pierde? Bueno, considero yo que porque los electrones, como dijo usted, van a tener carga negativa de -1. Ujú. Entonces, si está perdiendo cargas negativas, está aumentando la positiva, ¿no? Para que sea más 5. Ajá, sí, muy bien. Perfecto, Luis. Muchas gracias. Efectivamente, aunque gráficamente en la recta numérica, en la recta, el avance hacia la derecha nos marca números positivos, debemos de acordar y recordar que estamos aquí como que en el mundo del revés, ¿no? Porque como ya lo dijo su compañero, por cada vez que pierda electrones un elemento, se va a ir haciendo más positivo. Y si gana electrones, se va a ir haciendo más negativo. Entonces, en este caso, el camino hacia la derecha en la recta numérica, aunque es positivo, lo que realmente está pasando es que el átomo está perdiendo electrones. Y entonces el signo que le tengo que poner a este número es negativo. Este signo me indica pérdida, ¿de acuerdo? Este signo no tiene que ver con la carga del electrón, eso que quede perfectamente claro. ¿Para qué? Para eso pusimos esta letra, para que la carga del electrón no interfiriera en los cálculos que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, la carga está aquí y no va a interferir. Entonces, el signo que acabo de poner me indica pérdida. Entonces, si voy hacia la derecha de la recta numérica, quiere decir que estoy perdiendo electrones y el signo va a ser negativo, ¿de acuerdo? Y si voy entonces a sustituir este valor que tiene como valor negativo, porque ya determiné que lo que está haciendo es que está perdiendo electrones, entonces ya sé cuánto vale N. N vale -3, ¿de acuerdo? Y si vale -3, entonces sustituyo el valor que calculé de N en la ecuación que ya escribí, es que es esta semireacción que está aquí. N más 2, o sea, N con número de oxidación más 2, menos, o sea, este signo ya cambió porque obviamente cambió por esto, menos 3 electrones,
y a la salida voy a obtener el número de oxidación más 5 para el nitrógeno. Entonces, para que mi nitrógeno cambie de número de oxidación de más 2 hasta más 5, necesito que mi átomo pierda 3 electrones. ¿Quedó claro, muchachos? Sí, profesora. Sí. Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, si voy hacia la derecha, pierdo electrones, y si voy hacia la izquierda en mi recta numérica, es que estoy ganando electrones y obviamente se está haciendo cada vez más negativo mi elemento. ¿Alguna pregunta, por favor? No, profesora. No, profe. Ok. No, maestra. Bueno, entonces, si el signo es negativo, como lo dijo hace rato su compañero Luis, y lo que pasó fue que se ganaron electrones, entonces estamos hablando que la reacción es de oxidación, ¿sí? ¿O no? Sí. Sí Sí. tomaron nota de eso, ¿verdad, muchachos? Sí, Sí. maestra. ¿Verdad? Ah, bueno. Entonces, si el signo es negativo, quiere decir que se están perdiendo electrones y entonces estamos hablando de una reacción de oxidación. Oxidación. Y entonces podemos deducir, ¿verdad?, que la oxidación, en la oxidación N es negativo y en la reducción va a ser positivo. Entonces, si mi signo es positivo, vamos a hablar de una reducción, y si es negativo, vamos a hablar de una oxidación. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien, muchachos? Todo bien. Sí, maestra, todo bien. Bueno. Pero pues no todo el tiempo vamos a estar haciendo la recta numérica. Ese método es un método gráfico que nos ilustra, ¿no?, cómo se mueve gráficamente, cómo podemos ver este movimiento de los electrones y ver cómo es positivo y por qué es negativo, etcétera. Pero lo que realmente vamos a utilizar es el método por la ecuación. Vamos a utilizar una ecuación precisamente para calcular esta N que determinamos por el método gráfico, pero la vamos a hacer ahora por medio de una ecuación. Así que pongan atención, ¿no? A nosotros nos interesa de esta semireacción que he vuelto a escribir aquí, la misma de hace rato, nitrógeno con número de oxidación más 2, más Ne, y a la salida voy a obtener nitrógeno con número de oxidación más 5. Me interesan los números de oxidación, el que está a la entrada, el que está a la salida, y obviamente me interesa este término de toda esta ecuación, me interesa también este término que es Ne, que es el número de electrones que participan en la reacción. Entonces, si esto es lo que me interesa, pues le voy a dar a asignar a este número de oxidación, y a este número de oxidación le voy a asignar la letra B. Una vez que le he asignado esas letras, si observamos aquí, la ecuación me quedaría como A más Ne igual a B. ¿Sí estamos de acuerdo en la ecuación que se acaba de plantear? Sí, profesora. Sí, maestra. Perfecto. Y como yo sé que ya estudiaron, y como yo sé que dominan ya todas las matemáticas básicas, no creo que les vaya a ser difícil hacer un despeje, ¿verdad? Despejen de esta ecuación N y díganme cuánto vale N. N es igual a B menos A. Te voy a reprobar, Fanny. Sobre E. Ujú. ¿Y acaso E no la conoces? No, perdón, sobre N. No. Ya No, reprobaste. sí sé. Sí, Ya reprobaste otra vez, Fanny. Ya reprobaste. En tus matemáticas básicas volviste a reprobar. Vuelvo a insistir, ¿eh? Están preguntando el valor de E, Fanny, no que Estoy preguntando No, ¿no? estoy preguntando cuánto vale E. Menos 1. Y lo que estoy solicitando es que despejes N. Dime cómo queda la ecuación en función de N. Es
B menos A sobre menos 1. ¿Y si sabemos dividir entre -1 o tampoco sabemos dividir? ¿No me han dado el resultado los demás? ¿Qué? ¿Seguimos en lo mismo? ¿De verdad están seguros que quieren ser ingenieros? Los invito a que tomen sus cursos de matemáticas básicas, ¿eh? Y les dije que para poder hacer un balance hay que saber sumar, restar, dividir, multiplicar, despejar, hacer operaciones entre números positivos y negativos, etcétera, etcétera. Matemáticas básicas. No me han dicho cómo va a quedar n en ese despeje. Negativo. Dime cuánto va a ser n. ¿N igual a qué? N igual a menos 2. Reprobada, Ani. ¿Es igual a 3? Reprobados. Todos reprobados. Todos reprobados. Solamente hay que saber despejar, ¿no? Dice aquí A más B, NE es igual a B, N es igual a NE es menos B más igual A. a, ajá, y luego sabemos cuánto vale E, ¿no les dije? Que vale -1. ¿Y qué? ¿No saben dividir entre -1? ¿Les dije? ¿O no les dije si sabían dividir entre -1? ¿Ya conocen el valor de E? ¿O no conocen el valor de E? Sí lo conocemos. ¿Y entonces por qué no hicieron la división que les dije? Dividir B menos A entre -1, ¿no saben dividir? ¿No les dije que álgebra elemental? Y si seguimos así, pues no les auguro éxito en la carrera. Siguen teniendo problemas de conocimientos básicos. Creo que hay que conseguirse un buen tutor. Bueno, esta es la ecuación que va a quedar después de que yo hice el despeje de esta letra, esta ecuación tan simple que no supieron resolver tampoco. Esta ecuación es con la que vamos a estar trabajando durante todos los balances que vayamos a realizar. Así que apréndansela, por favor. Hicimos una deducción matemática simple y la deducción matemática simple no la supieron hacer. Preocúpense, muchachos, preocúpense. Entonces, n igual a A menos B. Esa ecuación es la que vamos a estar utilizando todo el tiempo. Ok. Una vez que ya obtuve esta ecuación, la voy a utilizar para resolver ahora esta reacción, así como lo hice con el método gráfico, pero ahora utilizando esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, A es el número de oxidación del elemento de la entrada, que es en este caso +2, y B es el número de oxidación del elemento en la salida de la reacción, que en este caso es +5. ¿De acuerdo? Entonces, N, si aplico la ecuación, va a ser A, en este caso es +2, menos, aquí hay un signo menos, abro un paréntesis y pongo mi valor de N de número de oxidación a la salida, que en este caso es positivo, +5, y hago esta operación, sin olvidar que aquí tengo un signo, ¿verdad? Y quito este paréntesis, menos por más me da menos, entonces +2 menos 5 me va a dar -3. Operaciones básicas, jóvenes, básicas. Entonces yo ya tengo mi valor de N, que me dio -3, y entonces mi ecuación va a quedar, ¿verdad? Que N más 2 menos 3 electrones a la salida me va a dar N con número de oxidación +5. Y como el signo fue negativo, entonces la reacción es una reacción de oxidación. Entonces,
Si en el resultado obtengo un número negativo, es una reacción de oxidación. Si en el resultado de esta ecuación de n, que es igual a A menos B, me da un número positivo, entonces quiere decir que estoy hablando de una reacción de reducción. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, maestro. Sí, maestra. Bueno, pues vamos a nuestro ejemplo número 1. Cópienlo y resuélvanlo, por favor, y me dicen el resultado. Abran sus cámaras todos, por favor. Maestra, Dígame, Ruiz. Pérez. ¿podría poner otra vez la imagen? Es que no la alcancé a tomar captura del ejercicio del primero, por favor. Permítame un momento. Gracias. Entonces escribo C-4, sustituyo N, que es lo que calculé, en este caso salió negativo, tengo que poner el signo, menos 6E, recuerden que esta E representa la carga del electrón, entonces tengo menos 6 electrones, y a la salida tengo carbono más 2, o sea, número de oxidación más 2. Entonces aquí el cambio del número de oxidación fue desde menos 4 hasta más 2, y para que pudiera ocurrir esto se necesitaron 6 electrones. Y como el signo es negativo, necesito identificar la reacción de óxido-reducción. En este caso es una reacción de oxidación. Y les recuerdo, estamos viendo semi-reacciones, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con el ejemplo número 2. Ahí lo tienen, anótenlo por favor y resuélvanlo. ¿Ya puedo dejar de compartir? Ya. Listo, ok. Ya, profesora. Ya, profe. Un momentito, por favor. Vamos a darle un poquito de tiempo a sus compañeros. Vamos a ver, Benjamín. Ya, maestro. Dame la respuesta, Benjamín, por favor. ¿Estás ahí? Aún no acabo, perdón, estaba en el baño. Ay, Benjamín, no te digo. Tienes mil excusas para no hacer lo que se te pide. A ver, No. Guadalupe, ¿qué me dices tú? ¿Me puedes decir cómo quedó tu ecuación? Guadalupe.
Nomás dice Guadalupe al inicio, no sé cuál es. Guadalupe, Demetrio, Diego. Soy yo, profesora. No te hagas entonces, ¿eh? No te hagas que la Virgen te habla. Ándale, dime. ¿Cómo quedó tu ecuación? Sería P más 5 más 8E. La flechita ahí es P menos 3. Ok. ¿Y qué reacciones? Reacción de reducción. Ok. Muy bien, Guadalupe. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Voy a hacer Permítame, porque luego no me hace caso. Bueno, pues ahí tenemos el ejercicio, ¿no? Tenemos la ecuación. Vamos a sustituir. En este caso, A es más 5. B es menos 3. No olvidemos este signo nunca, que está presente dentro de nuestra ecuación de n es igual a menos b. Entonces es menos, ponemos un paréntesis, menos 3 que es b. Hacemos nuestra operación de signos y entonces nos va a quedar 5 más 3 más 8, ¿no? Nuestra ecuación va a ser P más 5 más 8 electrones y a la salida P menos 3. Y como el signo fue positivo, estamos hablando de una reacción de reducción. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, por favor? No, profesora. No, profesora. Ok, vamos a salirnos de aquí y nos vamos a ir a otra sala. Déjenme compartir pantalla. Permítanme un momento, por favor. Vamos bien. Bueno, ahorita ya les mostré cómo se utiliza la ecuación, cómo se determina el número de electrones que participan en la reacción, en este caso semireacciones. Ya nos dimos cuenta cómo podemos identificar si es una semireacción de oxidación o si es una semireacción de reducción, y ya podemos determinar cuántos electrones son los que están participando en esa semireacción. Ahora, lo que sigue dice aquí, en este cuadrito, dice, es importante observar que las semireacciones siempre estén balanceadas. Si ustedes se dieron cuenta en el ejercicio anterior, la ecuación está balanceada. Cuando digo que está balanceada, me refiero a lo siguiente. No importa el número de oxidación que tenga, o sea, esto es fósforo y esto es fósforo, y este tiene un número de oxidación más 5 a la entrada y este tiene un número de oxidación de menos 3 a la salida. El número de oxidación no me determina si mi ecuación está balanceada o no. Lo que me determina si mi ecuación está balanceada o no es si aquí hay un subíndice, si este fósforo a la entrada tiene un subíndice o si este fósforo a la salida tiene un subíndice. ¿Por qué? Porque ya muchas veces les he dicho también que el subíndice de un elemento me indica cuántos átomos están participando en la reacción. Entonces, en este caso, por ejemplo, para esta reacción, este fósforo tiene un subíndice 1 y este fósforo a la salida tiene un subíndice 1. Eso quiere decir que solamente está entrando un átomo de fósforo y está saliendo un átomo de fósforo. Aunque los números de oxidación son diferentes, como dije hace rato, eso no determina el balance. Lo que determina el balance es si hay subíndices. ¿Quedó claro eso, jóvenes? Sí. Sí, profesora. Y en el ejemplo 1 es lo mismo. Tenemos un carbono, solamente aquí no está escrito, pero ya saben que aquí hay un 1. Solo está entrando un átomo de carbono y está saliendo un átomo de carbono. Entonces, solamente hay un átomo a la entrada y un átomo a la salida. Entonces, no importa que los números de oxidación cambien.
solo está entrando un átomo y solamente está saliendo un átomo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ir a esta parte donde les decía que es importante observar que siempre estén balanceadas. Entonces, en esos dos ejemplos no hice ese énfasis, pero ahora lo voy a hacer en este nuevo ejemplo, en el ejemplo número 3. Ahora tenemos ahí al cloro con un número de oxidación 0, pero tiene un subíndice 2. Y la semireacción se sigue escribiendo igual, ¿no? Cloros, 0, subíndice 2, más Ne, y a la salida tengo cloro con un número de oxidación más 5. En este caso, como tengo un subíndice 2, mi ecuación o mi semireacción en este caso no está balanceada. La tengo que balancear. Antes de que yo pueda determinar cuánto vale N, es necesario, antes de que yo vaya a calcular esto, necesito hacer mi balance. Primero va el balance. Entonces, balanceo y después entonces calculo N. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto cómo lo voy a hacer? Bueno, pues, de la siguiente manera. Si son 2 cloros a la entrada, debe de haber 2 cloros a la salida, ¿no? Entonces, lo único que voy a hacer es que voy a hacer mi balance, que es un balance simple y sencillo, de tanteo, como le llaman ustedes, en donde si hay un subíndice aquí que dice que es 2, me está diciendo que están entrando 2 cloros, entonces a la salida debe de haber 2 cloros. Entonces, cuando yo haga un balance de este tipo, no voy a poner un subíndice. El subíndice solamente lo marca la reacción. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros solamente podemos poner coeficientes. En este caso, el coeficiente que estoy poniendo es 2, para que entonces haya 2 cloros a la entrada y 2 cloros a la salida. ¿Sí quedó claro esto que estoy diciendo, jóvenes? Sí. Sí, profesora. Ok. Cuando yo hago esto, jóvenes, si ustedes se dan cuenta, en la ecuación hay 3 miembros en la ecuación. En este caso, este es 1, este es 2 y este es 3. Tengo 3 miembros en la ecuación. Los 3 miembros se van a ver afectados cuando yo haga este balance. Entonces, ya hice mi balance del miembro 1 con el miembro 2, pero este también se ve afectado por el balance. Y entonces debo de tomar en cuenta ese miembro también. Entonces, ¿cómo lo voy a tomar en cuenta? Yo debo de hacer bien mi conteo. Si son 2 átomos de cloro los que entran y 2 átomos los que salen, entonces el coeficiente que le debo de poner yo a este tercer miembro es 2. ¿De acuerdo? Entonces, 2 cloros a la entrada, 2 cloros a la salida, 2 es el coeficiente que le toca a este tercer miembro, y entonces ahora sí, ya tengo mi balance completo de esta semireacción. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? No, profesora. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hice mi balance, entonces lo que me toca hacer ahora es continuar, ahora sí, con lo que ya sé hacer, ¿no? Determinar o calcular en este caso N. El balance que yo hice no va a afectar lo que yo ya sé que debo de hacer con esta ecuación que dice que N es igual a A menos B. ¿De acuerdo? Entonces, yo escribo mi ecuación, N es igual a A menos B, y en este caso me va a quedar N es igual a vale 0, aquí está, menos B.
y B vale menos 5. Entonces hago mi operación 0 menos 5 y N me va a dar menos 5. ¿Sí se dan cuenta? El balance no afecta la operación que tengo que hacer con N. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, entonces una vez que ya hice esto, ya balanceé, ahora ya calculé N, entonces ahora voy a sustituir. Sustituyo el valor de N, que es menos 5, ¿no? Porque ahora tengo aquí un 2. No se me debe de olvidar. Por eso decía yo que es muy importante la concentración cuando estemos haciendo nuestro balance. Esto es una semi-reacción y todavía no iniciamos en un balance de óxido-reducción. Les estoy enseñando nada más a hacer una semi-reacción. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, sustituyo N, tengo que reescribir mi ecuación original, entonces tengo cloro 2 con número de oxidación 0 más 2, que es lo que me dio el balance, más N ahora, que es menos 5, en este caso digo por N, que es menos 5, por E, que ya sé cuánto vale, que es el electrón, y a la salida me va a quedar 2 cloro más 5, ¿no? O sea, todo lo que hice lo tengo que reescribir y no se me debe de olvidar nada, nada se me debe de olvidar. Bueno, ok, ya sustituí lo que correspondía al balance, lo que corresponde a N, hago la operación que es muy simple ahí, y entonces me va a quedar la ecuación cloro 2, con un número de oxidación 0, menos 10, porque 2 por menos 5 me va a dar menos 10 electrones, y a la salida me va a quedar 2 por cloro más 5. Así es ya como quedó mi ecuación. Y como N, su signo es negativo, entonces esta es una reacción ¿de qué? De oxidación. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profesora. Sí, sí, profesora. Concentración. Bueno, y saber sumar, restar, dividir, despejar, saber hacer operaciones con signos, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, álgebra simple. Pónganse a estudiar, muchachos. Ejemplo número 4. Resuélvanlo, por favor. ¿Ya puedo dejar de compartir? No, tantito, espérame. Ya, gracias. ¿Todos ya? No, no, maestras, tantito. Ah, que la canción. Perdón. ¿Listo? Sí, ya, maestra. Muy bien, pues entonces resuélvala. Cámaras abiertas, muchachos, cámaras abiertas. No estoy en una sesión espiritista. Ya, profesora. Ya, profesora. Ya, profesora.
Salas, Santiago, ¿listo? Sí, profesora. Bueno, si me dices el resultado, por favor. Sí. Es 2, P2 más 5, más 6 electrones, flecha, P4 más 2. Es de reducción. Ay, no, yo creo que te falló por ahí, Santiago. Chécale, por favor. Fíjense bien, jóvenes, es muy importante que cuando algo no les salga, como en este caso, que por ahí algo que le falló a Salas, vuélvelo a hacer, Salas. No lo hagas sobre lo mismo que hiciste, porque vas a volver a equivocarte, porque no te vas a dar cuenta en dónde te equivocaste. Vas a volver a cometer el mismo error. Entonces les sugiero que lo vuelvan a hacer. Vuelve a escribir la reacción. A lo mejor se te olvidó escribir algo por ahí. Por eso les decía que cuando reescriban, fíjense bien a la hora que reescriben la ecuación, que la vuelvan a copiar igualita, que no se les olvide ningún subíndice, ningún superíndice, el balance, etcétera, etcétera. Pienso en el caso de Salas, que creo que lo que te falló fue el balance, Salas. Y no me pusiste atención a lo que dije cuando dije del balance. Chécatelo. ¿Los demás les dio el mismo resultado que le dio a Salas? ¿Sí, Ruiz? ¿Te dio el mismo resultado? Sí. A mí se me dio 6 también. Entonces, Sí, a mí me dio el mismo. quiere decir que el balance lo hicieron mal y no pusieron atención a lo que dije. Maestra, Lo voy a mostrar. Sí, dígame. disculpe, el balance como es 4 se pasa a todos los signos todos los elementos como dijo, entonces es P4 más 5. Ay, no, es que no le entendí bien su pregunta, por favor, me la repite. Tiene un subíndice 4 al final, entonces ese 4 se pasa a cada uno de los que están en la ecuación. No. Tú tienes que balancear. Okay. O sea, tú en tu ecuación original dice que originalmente tienes 2 fósforos a la entrada y a la salida hay 4 fósforos. Tienes que balancearlo. Okay. ¿Y se puede poner un coeficiente de 2 en el fósforo? Sí, claro. Lo único que podemos poner son coeficientes. No podemos poner otra cosa. Nosotros no podemos escribir subíndices. Eso ya se los dije varias veces. Los subíndices son originales de la ecuación. Eso viene original de la ecuación. Nosotros lo único que podemos escribir son coeficientes. ¿De acuerdo? ¿Le puedo decir mía? Sara, discúlpame, ¿me lo repites, por favor? Que sí, entonces es 12 electrones. Sí, pero si me dices primero tu balance. Sí, me quedó el balance 2P2 con los 5 más 4ME, la flechita P4 más 2. Ok, así sí está bien el balance. ¿Sí escuchaste, Salas? ¿Escuchaste? Sí, ya. ¿Ya viste Sí. qué fue lo que hiciste mal? Sí, Bueno. se me fue No que lo hiciste mal, se te fue por ahí, se te fue. Bueno, voy a compartir nuevamente. Voy a compartir la pantalla, por favor, para que vean qué fue lo que no escucharon cuando lo repetí 2 veces. Aquí está. Fíjense, entran 2 fósforos y salen 4 fósforos. O sea, esta forma de la ecuación de la semirreacción, ya, denla por hecho, siempre va a ser así. El elemento que entra con su número de oxidación y si tiene un subíndice, obviamente escribirlo, y el elemento a la salida con su número de oxidación y si tiene un subíndice, lo van a escribir, obviamente. En este caso, lo que pasó fue lo siguiente. Entran 2 fósforos, salen 4 fósforos y bueno, para poder hacer el balance, nosotros, ya lo había dicho yo al principio, solo podemos escribir coeficientes, no podemos escribir otra cosa. Y entonces escribieron un 2 como coeficiente
para que entonces la multiplicación de 2 por 2 diera 4 fósforos a la entrada y 4 fósforos a la salida, ¿de acuerdo? Pero lo que no escucharon cuando yo lo dije hace rato en el ejemplo anterior, les dije, miren, entran 2 fósforos y salen 2 fósforos, y entonces 2 es el número que va aquí. Y entonces aquí lo que debieron haber puesto atención, entonces es que entran 4 fósforos y salen 4 fósforos. Entonces el coeficiente que va aquí es ¿qué? 4. Entonces yo creo que lo que hicieron los que participaron y dijeron, no, es que no me salió así, y a mí me dio lo mismo, es que como el coeficiente que pusieron fue 2, lo que dieron por hecho es que entonces 2 es lo que tenían que poner aquí, y no. Primero hago el balance de mis elementos, y una vez que ya hice el balance, ya sé cuántos entran y cuántos salen. Entonces, si entran 4 y salen 4, 4 es el número que debe de ir aquí, ¿de acuerdo? Y después, pues bueno, lo que ya sabemos, calcular A, ya sabemos que es más 5, en este caso, menos más 2, y en este caso n me va a dar más 3. Lo sustituyo, recuerden, siempre hay que volver a reescribir la ecuación, no se nos olviden los subíndices, los coeficientes si es que lo puse, el número de oxidación, sustituir todo, hacer esta operación sencilla que está aquí, y entonces me va a quedar que son 2 fósforos con subíndice 2, con número de oxidación más 5, más 12 electrones, y a la salida me va a quedar fósforo más 2, ¿de acuerdo? Y como el signo fue positivo, aquí N fue positivo, entonces estamos hablando de una reacción de reducción, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya saben hacer, aparte de que ya aprendieron a hacer determinar números de oxidación, ahora ya saben hacer semireacciones y además ya saben balancearlas. Este es el ejercicio que tienen de tarea para el día de hoy, muchachos. Hagan una captura de pantalla, resuelvan todas esas semireacciones, la ecuación que van a utilizar ya saben cuál es, ¿no? N es igual a A menos B, y súbanla a la plataforma el día de hoy, por favor, antes de las 10 de la noche. Anita, ¿puedes abrir un espacio? Ahora son ejercicios de semireacciones. Sí, lo estoy haciendo, profesor. Sí, muchas gracias, Anita. ¿Ya puedo dejar de compartir, chicos? Profesora. Ya, profesora. Ok, pues entonces elaboren sus ejercicios así, con detalle, usen colores si es que lo consideran necesario. Yo casi siempre les sugiero, ¿verdad?, que usen colores para que distingan las diferencias que hicieron a la hora de hacer sus problemas. Es normalmente lo que recomiendo, pues para que ustedes también se ubiquen, y luego pues ya que lo dominen, pues ya no pasa nada. Bueno, pues entonces yo creo que ya terminamos por el día de hoy. Ahora sí, el viernes nos vemos exclusivamente los 15 alumnos que van a participar en la práctica presencial. Solamente los 15 alumnos nos vamos a ver el día viernes, y vamos a ocupar toda la hora para hablar de esa práctica que vamos a realizar. ¿Sí pasó algo? Uno SM2. No tenemos clase. No oigo. Es el 1 SM2. Ah, sí, cierto. No tenemos clase los Entonces, viernes, maestra. Entonces la plática la vamos a tener ¿cuándo? Hasta El martes. El martes, ok. Perdónenme la vida. Está bien. El martes, entonces, tenemos la plática exclusivamente para los alumnos que van a asistir a esta práctica presencial, por favor. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente